primera generación que acaba de egresar. Creo que alcanzaron a salir en 30, el grupo más grande que va a salir, y el grupo más pequeño son 9, ¿sí? En los de la tarde. Les di clases a todos ellos, desde el primer semestre hasta el último semestre, literalmente me tocó darles, a unos les di mercantil, a otros les di arancelaria aduanera, luego les di fiscal, después les di taller de incubación, luego les di logística, y ahorita voy a ser su madrina de generación de los 3 grupos. Y sí, son bastantes también, que van a salir. Said, bienvenido, buenos días. Pero usted, cuando los grupos más grandes que llegué a tener de negocios siempre estuvieron en los primeros 2 semestres, ya para quinto semestre, y así ya me tocaban grupos chiquitos, de menos de 35, 38 a lo mucho. Así que sí, habla bien de ustedes que hayan llegado a quinto siendo tantos. Espero que lleguen octavo siendo los mismos y puedan salir también de la carrera con éxito, ¿no? Sobre todo eso, invertir bien el tiempo. Pero bueno, ya estamos Ojalá, por acá, profe. ¿verdad que sí, Edgar? Ojalá. Ya estamos por acá, vamos a iniciar. Buenos días a todos los que entraron. Déjenme empiezo a grabar porque voy a dar unos avisos que quiero que queden grabados por si acaso alguien no alcanzó a entrar a la sesión, pueda verlos. ¿Sí? Por ahí, el primer aviso, bueno, la clase que viene no está queriendo iniciar. A lo mejor me pide quitar a algún usuario porque está tardando un poquito el inicio de grabación. Me pasó lo mismo con la sesión anterior. Me pidió quitar un usuario para poder empezar a grabar. En caso de que los llegue a quitar de la videollamada, por favor vuelvan a entrar porque después es un problema técnico que suele pasarle a veces al Meet, no sé a qué se deba. Me quitó a Devani y luego que vuelvan a entrar. Les digo, no sé a qué se deba y me marca ese problema, ¿no? La plataforma. No, Devani, saliste tú y entró la grabación. Es que a veces saca, no has de haber sido tú, has de haber sido el sistema. No fui yo, fue Meet. Ok, es que el sistema me saca, a veces el usuario, muchas veces es por una cuestión de seguridad de la videollamada y otras veces es por la conexión, que no puede iniciar el proceso de grabación, saca al usuario que tiene marcando ese error y ya con esos casos si se desconectan cuando yo estoy empezando a grabar, les pido que vuelvan a entrar, por favor, porque los va a sacar pues automático el sistema, no es algo mío, sino es algo de la videollamada. Sí, yo los puedo quitar en algún momento dado si así fuese, pero nunca lo he hecho. Nunca hasta ahorita me ha tocado el tener que decirle adiós bueno, no es cierto, no voy a mentir. Una vez tuve que quitar a un usuario de la videollamada. Sí, pero de ahí en fuera siempre he tenido hasta eso bien portados a todos, lo bueno. Okay, vamos a iniciar entonces. Les decía que la razón por la cual estoy grabando justamente desde ahorita, que siempre empiezo a grabar después del pase de Lisa, pero ahorita les estoy grabando porque tengo un aviso. Primero que nada, pues vamos a hacer la retroalimentación. Creo que no les he hecho la retroalimentación del examen diagnóstico, ¿verdad? ¿Me confirman? ¿No se la he hecho? No, todavía no. Ok, gracias, Rebeca. Entonces vamos a ver la retroalimentación del examen diagnóstico en lo que voy yo trabajando con ustedes. Hice una corrección a esta porque me había dado cuenta que modifiqué el horario del martes, pero no modifiqué el horario del miércoles, y miércoles decía todavía que íbamos a estar a las 8:30 y no es cierto, ustedes tienen clases conmigo en este horario. Y es que hay muchos cambios, pero bueno. Y me di cuenta porque un compañero de la tarde me está tomando la clase aquí. Me preguntó si la clase iba a ser a las 8:30 y ya le dije que no, que era hasta las 11:30. Ahí fue donde me di cuenta que había un error. Bueno, tenemos nuestro diagnóstico. Ups, déjenme ver el diagnóstico. Aquí está. El examen diagnóstico que yo les comenté o yo les pedí a ustedes que me respondieran era justamente para poder saber cómo venían con lo que es el tema del derecho fiscal, ¿sí? Tuve 44 respuestas, creo que son ustedes 48. Esperen un momentito, voy a regresar esta calificación.
Una de las cosas que tiene el examen diagnóstico, ¿sí? Es que estamos hablando de que el examen diagnóstico está de manera automática, o sea, yo, si se están dando cuenta, yo no califico manual este examen, sino que lo que hace es el mismo sistema, lo va a calificar de forma automática, ¿sí? Y yo lo único que hago es devolver la calificación. No se preocupen ustedes porque les haya salido, y a partir de ahorita ya no acepto respuestas, ¿ok? No se preocupen ustedes por lo que les haya salido de su examen diagnóstico, preocúpense por no haberlo entregado, porque este examen, como les comenté por ahí, es un examen que se toma en cuenta como trabajo en plataforma y yo califico de 0 a 100 los trabajos presentados, ¿no? Entonces, si no se presentó el trabajo, pues ya tienen un 0 en su trabajo en plataforma. La razón por la cual ya estoy cerrando es porque lo puse desde el 10 de agosto y les di hasta el 14 para que entregaran y ya es 18, o sea, ya para un examen diagnóstico es mucho tiempo que esté sin respuesta. Y ahorita lo que vamos a hacer es justamente revisar este apartado del diagnóstico. En lo que se refiere a las estadísticas, en este grupo he tenido personas que han estado arriba de 60, ¿sí? Tuve una respuesta en 70 y una respuesta en 65. Y los demás están por debajo, pero no se preocupen, como ya les comenté, pues esto era nada más para poder conocer cómo se encuentra. Estas son las estadísticas de las respuestas correctas. Entre menos especializadas eran las respuestas, por ejemplo, obligaciones, procedimiento, decreto, ley, es donde tuve más respuestas correctas. En donde no tuve respuestas aparentemente correctas, respuestas incorrectas, perdón, más frecuentes, pues aquí, ¿no? En en crédito fiscal, ahí no tuve ninguna respuesta incorrecta. Aquí sí, perdón, eran las incorrectas. Sí tuve incorrectas. Ahora, me voy aquí. ¿Cómo se trata? Fuentes de la economía del Estado, sus recursos señala las opciones que son más correctas. Ojo con esta. Aquí no les iba a dar el puntaje completo si ustedes no señalaban las 4 opciones. Entonces, en condiciones normales en un examen, yo lo que hago es poner calificaciones parciales porque yo los exámenes los reviso de manera manual, ¿sí? Sin embargo, en este punto, pues aquí ya se dieron cuenta porque acabo de hacer una exportación de puntaje. En este punto, pues no trabajo, ¿no? Lo de emisión de, no trabajo la emisión, no trabajo lo de dar puntajes intermedios, sino que dejé que el sistema fuera el que calificara. Así que no se preocupen. Si su examen dicen, pero profe, yo puse 2 de 3 y no me dio el puntaje, no, yo doy parciales. O sea, yo entro y digo, mira, esta tiene, le voy a dar 2 puntos, 1 punto y ya luego, por eso les digo que sus calificaciones, perdón, que sacan esos exámenes, pues son parciales hasta que yo haya calificado de manera manual. En el caso de las fuentes de la economía, emisión de moneda, empresas públicas, deuda privada y recurso tributario. Luego verán, marca la opción que sea más correcta para definir el crédito fiscal. Creo que aquí me marcaban 2 y voy a checar la pregunta porque si es así quiere decir que la pregunta traía 2 opciones correctas y debió haber sido una nada más, que es esta. Es el dinero que el fisco tiene derecho a recibir, un derivado de contribuciones. Es esta. Es el derecho que tiene el fisco a recibir. Si está marcada esta como verde, quiere decir por ahí que estaban marcadas las 2 y yo les estoy pidiendo que respondan la más correcta. ¿Okay? Entonces no se preocupen por eso. Ahora, ese tipo de infracción son aquellas que por negligencia o descuido del contribuyente transgrede la ley, pero no traen ni pueden traer consigo la evasión de un crédito fiscal. En este punto, la respuesta correcta era leve, solo 5 personas me dijeron esto y la mayoría se fue por falta. No, es una infracción y es una infracción de carácter leve. Son preguntas que yo hago en los exámenes, las que les estoy poniendo en el diagnóstico son preguntas que en algún momento, alguno de sus exámenes de los 30 exámenes que hago en este semestre distintos les puede llegar a tocar, así que por ahí van. Ahora, la otra pregunta era, ¿son violaciones a las disposiciones fiscales que traen como consecuencia la evasión de los créditos fiscales? ¿Existe dolo o mala fe? Es un delito fiscal. El 75% de ustedes respondió que era un delito fiscal. Efectivamente, eso es. Una infracción fiscal y una omisión no. Recuerden que cuando hablamos de dolo y mala fe, estamos hablando de delito. Siempre recuerden eso. Esa es la manera en cómo van a identificar ustedes esto. Señala cuál es el concepto de procedimiento. Y aquí lo único que me faltó poner en las instrucciones es que era desde el punto de vista de fiscal, porque si nos vamos a procedimiento desde el punto de vista genérico,
jurídico, pues sí, las otras dos respuestas eran aparentemente correctas, pero la más correcta era esta, ¿no? Se define como la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención. Sí, la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa, porque era procedimiento en materia de derecho, ¿ok? Y los otros pues son procedimientos, sí, pero pues no es la respuesta más correcta. Luego estaba este otro, son obligaciones accesorias del sujeto activo, el cobro de prestaciones y recibir el pago del tributo. Me pusieron verdadero, no lo siento, es falso. Es una obligación no accesoria, sino principal. Las obligaciones accesorias del sujeto activo es la parte de la documentación, ¿sí? Dar de alta en el RFC, etcétera. Pero el cobro de prestaciones y el pago del tributo es la obligación principal que tiene el sujeto activo, es decir, el Estado. Y luego estaba la otra, que era la negativa ficta consiste en el silencio administrativo, es decir, cuando no se nos responde una solicitud. Pues a los que dijeron que era verdadero, efectivamente, la negativa ficta es eso, es el silencio. Cuando nosotros le solicitamos algo a la autoridad y la autoridad no responde, eso es una negativa ficta. Luego después está la penúltima, según André Ossi, las fuentes del derecho fiscal son preconstitucionales, constitucionales, doctrina y jurisprudencia. Este tema de fuentes lo vamos a ver el viernes, pero efectivamente, así como lo pusieron los que están en verdadero, los 32 que pusieron en verdadero, esas son las fuentes según André Ossi, ¿sí? Que es uno de los autores que vamos a estar manejando para el derecho fiscal. Y por último, el decreto ley. El decreto ley venía en tres opciones. Uno de ellos era el decreto delegado, que es este, facultad privativa del Ejecutivo para emitir leyes por un tiempo objetivo específico. Ese es un decreto delegado, así que esta era la respuesta correcta. La facultad privativa del Ejecutivo para emitir decretos que supriman o crean leyes es un decreto ley, forma parte de las fuentes del derecho fiscal que vamos a estar viendo el próximo viernes. Todos los demás, pues sí podrían haber pasado por decretos, pero no era la respuesta que corresponde, ¿no? La más correcta. Entonces, si se dan cuenta, a la mayoría de ustedes, pues les fue bien. Puedo decir que les fue bien, ¿no? Porque tengamos un promedio de 35, más o menos mis tres grupos andan por ahí. No esperaba yo que estuviese, si al hacerlo de manera diagnóstica, es decir, sin estar investigando sobre el tema, pues yo no esperaba tener, perdón, un promedio muy alto, una disculpa, me ando durmiendo, un promedio demasiado alto en esto porque al final de cuentas es un diagnóstico y se supone que ustedes la última vez que vieron algo de derecho lo vieron en segundo semestre, entonces a los que respondieron con toda la lógica que pensando en esta parte del diagnóstico, pues muy bien, les fue bien. Este examen es justamente para ver cómo vienen, cómo están. Yo me doy cuenta por ahí, pues la mayoría está en un porcentaje alto en la parte aquí de 35, que es casi todos, y me da mucha satisfacción ver que tengo a algunos que alcanzaron a responder arriba del 60 y otros que se quedaron a casi, ¿no? Si yo me hubiera puesto a lo mejor a poner estos de aquí parciales, probablemente las calificaciones hubieran sido distintas, pero no lo hice, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vamos a estar en ese punto trabajando, batallando con eso. Entonces, a ver, antes de que se me olvide, respecto a la siguiente clase, bueno, ahorita que se los estoy poniendo aquí mejor. Esta clase que pasó, la última clase que tuvimos, estuvimos viendo pues el cierre del tema de autonomía, la ubicación del derecho fiscal en la rama del derecho público, cómo se relaciona con otras ciencias y cómo se relaciona con el derecho privado. Perdón. Y les dejé por ahí una actividad en lo que es la plataforma, que es un cuadro comparativo, que es para reforzar esta parte de los 5 funciones, las 4 razones y los 3 ámbitos de intervención. Para la clase del día de hoy vamos a ver el marco jurídico del derecho fiscal. Y aquí es donde quiero que presten atención. Vamos a tener una tarea de participación. La tarea de participación quiero que me busquen las fuentes del derecho fiscal. No quiero que me busquen otra cosa. Quiero que sean las fuentes, ¿sí? En ese sentido, las fuentes del derecho fiscal van a tener una pequeña variación
en relación a las fuentes del derecho, del derecho general o del derecho mercantil o civil, por eso es que necesito que busque. Me dijeron ustedes, maestra, ¿y en dónde buscamos? Bueno, es que en la plataforma yo les puse N cantidad de libros para que ustedes pudieran trabajarlas. Creo que son 5 o 6 libros los que les puse, aquí están. Está el de Dorantes, el de Reyes, el de Vázquez, el de Chapoy, el de Rodríguez, uno de esos es este es el de Rodríguez Lobato, son 5 libros. Pueden buscar la información en uno de esos 5 libros o pueden buscar la información en donde ustedes mejor les parezca. Ahí sí yo no tengo ningún problema, pero ahí hay libros para que busquen este apartado de lo que es de lo que son las fuentes del derecho fiscal, así como lo hemos venido haciendo con las otras actividades, en donde yo les he pedido que participen y que les he pedido que sea voluntario. Dime, Edgar. Son libros de PDF. Eso es un PDF, sí, y también viene el link. ¿Pero en qué archivo están o qué? Están en la libreta. Una pregunta, Elena, ¿ya estaba en la llamada o por qué me está marcando ingreso? ¿Alguien le comentó algo? Elena Guerrero. Díganle a Elena que comente porque no sé si ya estaba ella. Le dije que no, así que no sé qué onda con Elena. A mí me había mandado mensaje que le estaba fallando el internet. Ok, Rebeca, dile que vuelva a entrar entonces. Hay que avisar, por favor, porque si no, yo no dejo entrar a nadie. Edgar, mira, en la parte de derecho fiscal, te vas, aquí están todos los temas y tengo abajo de clases grabadas una que se llama Libros y Leyes. Te vas a Libros y Leyes y esos libros yo los puse no para que los descargaran, sino para que los tuvieran ahí para visualizar. Y aquí está el de Dorantes. Sí, están en PDF, se pueden ver en plataforma, se pueden descargar. Tiene la opción también, pues aquí es imprimir, pero también te va a permitir abrir o descargar, ¿no? Después da la opción de descarga. Y aquí están los libros, son los que yo tengo, sí, Dorantes y Gómez Marín, son del 2014, es un ebook. Si no te permite ahí, les puse el vínculo para que pudieran descargarlo, o sea, es que si no lo pueden descargar de acá, les puse el vínculo. Lo hice también con el libro de Nájera, el de Reyes de Nájeras, es del Estudio Superior de Oriente del Estado de México, es información que suben para las plataformas, que los estuve revisando, es un poquito más viejito, en lo que se refiere a leyes, pues no va a estar actualizado, pero en lo que se refiere a conceptos sí. Yo los estoy usando más que nada por la parte de los conceptos, ¿no? Ahí vienen los fundamentos, jerarquía, ámbitos, todo. Ustedes se los puse para que pudieran investigar. Este de aquí es nada más el puro vínculo, ¿sí? Porque este sí se tiene que descargar directa. Una vez que ingresan al vínculo, les va a descargar de manera automática el PDF. Y igual pasa con este. Este es un libro de bibliojurídica. La página de bibliojurídica de la UNAM tiene muchos libros, pero aquí se tienen que descargar por ¿cómo se llama? Por capítulo. Entonces aquí tendrían ustedes que ingresar y descargar por capítulo. Y si quieren pueden buscar en bibliojurídica, pues pueden poner fiscal, por ejemplo, y les van a salir todos los libros que haya o todo lo que exista a través de lo que es derecho fiscal, ¿no? Secreto fiscal, seminarios, derechos. Está muy interesante el apartado de bibliojurídica y pueden incluso pues irse a la biblioteca, ¿no? Publicaciones, librería, novedades, librería, bibliotecas, esta biblioteca jurídica virtual, que es donde la mayoría de los trabajo. Y aquí se pueden poner, ¿no? Las revistas o los libros electrónicos. Si ustedes, miren, yo busqué uno de amparo la última vez. Ustedes pueden buscar uno de fiscal. Aquí están los libros. El ABC de secreto de los deudores fiscales. Vienen los años. Vienen para verlos. Son gratuitos. Aquí está derecho fiscal de Chapoy. Son diferentes versiones. Vaya, esta página está muy completa, ¿sí? Entonces, puedes entrar aquí o tengo el otro, que es el de Rodríguez Lobato, que también es para descarga. Está así porque es el de Raúl Rodríguez Lobato y cuando le des clic aquí te lo va a descargar automático. Y estas pues ya las leyes. Yo se los puse en la parte de libros y leyes, que está aquí del lado derecho, o se pueden ir ustedes por sesión, pues vaya, ¿no? Para que no haya problemas. O en trabajo en clase y bajan. Y ahí están clases grabadas y luego libros y leyes. ¿Ok? Edgar, por cualquier cosa. Y si yo encuentro algún otro libro de derecho, pues ahí también se los subo. Sí, cuando encuentro. Pero es que esos ya los revisé y ya los he utilizado. Por eso es que se los subo.
porque es parte del material que yo uso también incluso para hacer el material condensado que les doy en clase, ¿no? Ahora, les comentaba lo de las fuentes del derecho fiscal porque quiero que lo traigan para participación. No es que vayan a entregarme algo, no, van a participar. Pero para hacerlo, yo sé que las participaciones pasadas, pues nada más lo hice de forma voluntaria y estuve checando quiénes eran los que estuvieron participando y poniéndolo en la lista que participaron, ¿no? Pero a partir de esta clase que viene del viernes, a partir de la clase que viernes y hasta que termine el semestre, cada vez que yo deje una tarea para participación, les voy a dar un punto por participación, uno, o sea, uno de 0 a 100, no 10 puntos, ¿eh? Porque luego me dicen, profe, pero que no eran 10, no, es uno. Si fuera de escala, nuestra calificación es de 0 a 100, quiere decir que es si ustedes tienen 59, con ese punto obtienen el 60. El punto va a ser utilizado para el examen del mes en el que están participando. O sea, si es agosto, para agosto, septiembre, octubre, noviembre. No son transferibles y no son acumulables para otro mes. Para ese mes sí. Si en agosto participaron 3 veces, tienen 3 puntos. Si en septiembre participaron 4, tienen 4 puntos. Y así sucesivamente. Para este fin y evitarnos problemas, porque luego tengo el dedo veloz que siempre levanta la mano, sí lo vamos a hacer aleatorio. El que le toque la manito, ¿no? En el caso de las fuentes del derecho fiscal, son 10 fuentes las que se van a estar manejando, más o menos son 10 puntos los que voy a dar, y si consiguen lo de los otros autores que hablan sobre las diversas fuentes, pueden llegar a ser hasta 20 puntos, dependiendo de qué tanto investiguen y qué tanto consigan. Y en una sola clase pueden llegar a acumular hasta 3 puntos, porque es lo máximo que podría darles por clase, por alumno, ¿no? En determinado momento. Y una vez eso, para darle chance a los demás, pues así vamos a estar trabajando. ¿Sí? ¿Qué les parece? Muy bien, maestra. Ok, perfecto. ¿No hay quebrada de que participe 100 veces, profe? No, no hay forma. De hecho, yo tengo algo. Si no les va tan mal en los exámenes, suelo exentar el cuarto parcial. Sí, yo los veo muy participativos y todo eso, suelo poner condiciones de exención del cuarto parcial, pero pues eso ya es conforme vayamos avanzando. Apenas voy empezando con ustedes, así que todavía no podemos hablar de exentar cuarto parcial. Déjenme que lleguemos al segundo parcial y lo volvemos a plantear. ¿Les parece? Vamos a iniciar con esto entonces. Vamos con este apartado. Vamos con la clase de hoy. La clase de hoy es una clase muy corta. De hecho, una vez que estemos empezando a agarrar el ritmo, yo empiezo a dejar trabajos así de participación. Solamente que fuese una clase donde haya demasiado dudas o que sean temas muy extensos, vamos a tener las clases de hora y media. ¿Sí? Las primeras clases sí fueron de hora y media porque son muy intensas. Pero a partir de ahorita mis clases están diseñadas para que si yo dejo una tarea o un trabajo, les quede el tiempo suficiente dentro de mi horario de clase para que hagan esa tarea o trabajo. Así que hoy vamos a tener una clase relativamente corta. Cuando mucho, 20 minutos más y se acabó. O 30 minutos y se acabó. No hay más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me gusta presionarlos demasiado. Yo sé que les doy mucha información. Yo sé que es mucho para digerir. Yo sé que tienen otros grupos y otras materias. Entonces, intento que esto sea con tiempo, vaya, para que ustedes puedan organizarse. Vamos a ver entonces esta parte del marco jurídico. Yo, levanten la mano, acuérdense si tienen dudas. Yo voy a ser muy, pues ahora que sí que muy repetitiva con esto de cuál es el marco jurídico del derecho fiscal y siempre voy a estar mencionando los artículos de la Constitución que tienen que ver con la parte de justificar la potestad tributaria del derecho y la potestad que el Estado tiene para poder cobrar los impuestos. Entonces, obviamente que en la primera ley que vamos a ver como marco jurídico, pues es la Constitución, ¿sí? Entonces, la Constitución va a establecer en algunos de sus articulados, y lo traigo separado así, las obligaciones de los mexicanos, las facultades del Ejecutivo, las facultades del presidente, las prohibiciones de los estados y las limitantes del municipio. Entonces, iniciamos con las obligaciones del mexicano. Ya se los he comentado, pero para que quede escrito, se encuentra en el 31, fracción cuarta. Son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público, federación, estado, Ciudad de México y el municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De esta parte de aquí, proporcional y equitativa que tenemos en este apartado, qué fea, bueno, desde ahí
vamos a estar derivando en las próximas clases los principios que se derivan de la Constitución y además algunas otras características que va a tener la potestad tributaria. ¿Sí? Entonces, todo va de la mano, todo va encadenadito. Entonces, el principal artículo que va a regir para este apartado de saber de dónde surgen las leyes que van a determinar los impuestos, pues viene de aquí, ¿sí? Viene de este punto de lo que es el artículo 31. De aquí van a derivarse las facultades del legislativo. El legislativo lo vamos a tener en el artículo 73, en la fracción séptima, vigésimo novena y trigésima, ¿no? En la séptima nos dice que es la facultad de imponer contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. ¿Qué contribuciones? Pues dice la 29ª, sobre comercio exterior, sobre aprovechamiento y explotación de recursos naturales, que están en el artículo 27, fracción cuarta y quinta, que tiene que ver con hidrocarburos, energía eléctrica y energía nuclear y todo lo que es minería, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguro, sobre servicios públicos concesionados y explotados por la Federación, y los especiales. De aquí van a ser la ley de los impuestos especiales de producción y servicios. Esta ley de impuestos va a regir la energía eléctrica, el tabaco, la gasolina, los cerillos, el aguamiel, la explotación forestal, la producción y consumo de cerveza y alcohol. Y además te indica que las entidades federativas tendrán derecho a participar en el rendimiento de estos impuestos. Es decir, son impuestos federales que el Estado va a cobrar, pero que de alguna manera va a devolver al Estado, a lo que son los estados y municipios, ¿no? Y la 30ª explica que es facultad del Poder del Legislativo expedir todas las leyes que sean necesarias con objeto de hacer efectivas estas facultades. Es decir, este apartadito de aquí le da vida al montón de leyes que vamos a ver ahorita en el marco jurídico ya de las legislaciones de carácter federal, porque yo aquí nada más veo las federales, las estatales y las municipales las voy a trabajar cuando vea los tipos de impuestos. Y luego están las facultades que tiene el Ejecutivo. El presidente va a tener, bueno, en materia fiscal, en realidad, el presidente solamente tiene la facultad de la política, porque eso se lo vamos a dejar al legislativo. Pero yo pongo estas dos fracciones, la 10ª y la 13ª, porque los tratados y las aduanas van a regular, pues obviamente, los tratados para evitar la doble tributación que están en la 10ª, y las aduanas van a regular lo que es el cobro de los aranceles que a final de cuentas entran dentro del recurso tributario en el apartado de impuestos, ¿no? Entonces, el Ejecutivo, por parte del presidente, pues tiene la facultad de dirigir la política exterior, de celebrar tratados, de habilitar toda clase de puertos, aduanas y designar su ubicación. Pero además el 131 nos dice que es una facultad privativa de la Federación la parte de gravar mercancías. Le vamos a recordar que el concepto de gravar, cuando vamos a tener con un V, viene de la palabra gravamen, ¿no? Y una palabra así significa impuestos. Entonces, el gravamen son los impuestos o, en este caso, los aranceles y la parte del recurso tributario que tenga que ver con IVA, ISR y EPSISA. Pero el 131 nos dice pues que es una facultad privativa de la Federación el poner los impuestos a las mercancías que se importen y que se exporten, así como su tránsito. Esto es con un fin de carácter de protección a la salud, ¿sí? De protección a lo que es el territorio nacional. Además nos dice que está facultado para aumentar o disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas. Entonces, es facultad del Congreso este apartado de suprimir, perdón, debe haber sido amarillo, no sé por qué lo puse verde, las cuotas de las tarifas, ¿no? Y decidir si vamos a aumentar. Por eso es que cada año se modifican las leyes, se aumentan, se cambian. Esto va en función además de lo que nos pudiera llegar a solicitar que hagamos la Organización Mundial de Comercio o la Organización Mundial de Aduanas con respecto a la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Y tiene que mandar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año. ¿Okay? O sea, la parte de que someter a aprobación el presupuesto que se va a gastar al siguiente año. Y luego tenemos las prohibiciones de los estados, que también van a venir en la Constitución. Las prohibiciones de los estados en materia fiscal la va a estar trabajando el 117 y el 118.
El 117 nos dice que los estados no pueden crear personas o cosas que atraviesen su territorio. O sea, no pueden crear un impuesto para gravar el tránsito. No pueden, dice, prohibido gravar de manera directa o indirecta las mercancías nacionales o extranjeras. No pueden tampoco gravar la circulación o el consumo de efectos nacionales, es decir, no pueden crear un impuesto que diga, yo te voy a grabar o yo te voy a generar un impuesto distinto, ¿sí? A mercancías nacionales o extranjeras. No te puedo, solicitar algún tipo de impuesto diferente al que la federación está imponiendo. Tampoco puedo expedir leyes, dice, expedir o mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el 2014, cuando se hizo un incremento a lo que son la tasa del IVA, que pasó del 8 al 16%, Baja California Sur no podría haber impuesto o no podía haber creado una ley que dijera que nos íbamos a quedar con el 8. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de impuestos entre el impuesto federal y el impuesto que pudiésemos haber querido quedarnos. Entonces, no puede, está prohibido por la Constitución. Y el artículo 118 dice que no pueden sin consentimiento. Es decir, aquí hay una variante. Si el Congreso de la Unión consiente, si el Congreso de la Unión dice que sí, los estados lo pueden hacer. Si no, tienen que pedir permiso. Y en 118 dice establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno en puertos o imponer contribuciones o derechos sobre importación o exportación. El derecho de tonelaje es un derecho que se cobra o que se paga por el peso de las mercancías al momento de que llegan al puerto. Es un derecho que lo vamos a ver cuando veamos la historia y la evolución del derecho fiscal, que vino con los españoles en la conquista y se quedó, o sea, ya es muy viejo. Los españoles incluso lo trajeron de los árabes que los conquistaron a ellos. Entonces, son derechos que con el tiempo, que surgieron hace muchos, muchos años, pero que con el tiempo han ido evolucionando y se siguen utilizando. Y bueno, el otro artículo de la Constitución que no tiene que ver con facultades, pero que va a marcar una fuente del derecho importante en materia de derecho fiscal y todos los demás derechos que tengamos, pues es este. El 133 nos dice que la Constitución, las leyes federales y los tratados, ¿sí?, que estén celebrados de acuerdo con ella, van a ser ley suprema de toda la nación. Entonces, todos los tratados para evitar la doble tributación, los tratados en materia comercial, materia económica, los tratados que tengamos nosotros firmados que tengan que ver con cuestionamientos fiscales, son considerados ley suprema de la nación y por lo tanto van a estar dentro del marco jurídico que va a establecer el derecho fiscal. Ahora, el último apartado. Los municipios van a tener una delimitación de carácter fiscal, ¿no? Los municipios en el artículo 115, fracción tercera, se les determina cuáles van a ser los servicios y las funciones que van a tener. Obviamente que algunos de estos no se tienen que pagar, pero por ejemplo pagamos por el agua potable y el alcantarillado, ahí pagamos una contribución de mejora, pagamos en los mercados y en los centrales de abasto se pagan permisos, en los panteones se pagan permisos, en el rastro se pagan servicios, la seguridad pública pues va a pagar multas y sanciones y todo eso tiene que ver con el recurso tributario. Alumbrado público, recolección de basuras y calles y parques no forman parte de algo que nosotros paguemos, pero sí es un servicio que nosotros recibimos. Dime, Cristian. En donde matan a las vacas y los animales. Ahí trabaja mi hermano. Es donde llevan a los animales para, bueno, no sé si les ha tocado en alguna, bueno, es que ustedes en negocios a lo mejor no lo vieron, pero cuando vamos a comprar carne, la carne la venden, pues, que ya la venden cortada, las carnicerías mandan a los animales a sacrificar al rastro y tienen que pagan por el pesaje, pagan por el sacrificio, pagan por si el animal va a ser entregado entero, sin dentros o si los van a entregar con algún tipo de corte o si los van a entregar en canal o media canal, o sea, partidos a la mitad. Los mercados, todas las carnicerías, todas las tiendas, todos los animales, las reses, cerdos, cabritos, lo que ustedes quieran que suelen consumir y decir, vamos a un chivito para una birria, pues tiene que, si no lo hacen en su casa y van a pagar por hacerlo,
se tiene que ir al rastro, porque en el rastro tienen pues las instalaciones para hacer ese tipo de cosas. Está aquí hacia... Profe, pero Mande, sí se puede hacer en casa, ¿no? O sea, claro. totalmente legal. Mientras sea tuyo el ganado, no hay bronca, porque si lo No, agarré... sí, pues si es ajeno, pues yo creo que no es tan legal, ¿no? Si, No lo si, veo muy legal. si es ajeno es abigeato y creo que son 10 años de prisión según el Código Penal y además de la multa, es un delito que se persigue de oficio, es un delito de carácter federal, igual que el tener tortugas o atrapar que te agarren con una caguama. También es un delito de carácter federal que amerita cárcel directa y no tiene fianza. Los players de aquí del salón están con una caguama cada fin de semana, profe, y esa onda no la han agarrado. Porque no los han agarrado nada más. No, una caguama de comida, no de bebida. A veces hasta los lunes, profe. ¿Mande? ¿Jorge? Jorge, No, no. nada, profe, nada. Hasta los lunes, sí entendí, nomás que quería que lo volviera a decir. Rebeca, Yo tengo una duda acerca de las tortugas. Yo tengo dime. una que me la Ajá. dieron hace muchos años antes de que se empezaran a pedir que tenga su registro de la tortuga. Me la regalaron. Entonces Ajá. no sé si puedo yo tener un problema hoy en día que yo tenga esa tortuga sin ningún papel. Hay unas que son consideradas, ¿cómo se llama? Mascotas. Yo también tengo una, pero esas de agua que venden en las tiendas de mascotas y de hecho ya está muy gorda y come mucho. Pero bueno, también tuve una más grande, más o menos era de ese tamaño, así tenía casi los 20 centímetros antes de que me la robaran. Pero si no es una especie protegida, no hay problema. Si es una especie protegida, se tiene que pedir permiso en Profepa, porque pues es que son especies protegidas. Pero las que suelen ser, que venden en las tienditas y que crecen y que viven un montón de años, que a veces viven más que uno, esas no hay conflicto porque se supone que para eso son para venderse como mascotas, ¿sí? Y ahorita pues yo ni siquiera la mía tiene permiso porque pues obviamente es una que se compró en una tienda de mascotas para mi hijo y que obviamente que la cuida soy yo, ¿verdad? Porque mi hijo está muy chico para andarla cuidando. Pero bueno, pero sí, chicos, en lo que se refiere a este cuestionamiento, pues el municipio se encarga de todos esos servicios y cobros, porque por el panteón se cobra, ¿eh? Se cobra por el terrenito en donde te van a enterrar, se cobra por el servicio de incineración, ¿sí? Entonces, independientemente de lo que pagues tú en donde te van a hacer la velación y todo eso, ¿no? Esos son, a veces incluso esos servicios ya incluyen el servicio que se tiene que pagar al panteón. Igual en el rastro, se paga todo eso. Y también se paga pues ya vimos que en agua potable se pagan por los servicios de agua potable, los mercados pagan permisos para poder estar, y la seguridad pública, pues la policía municipal, pues pagas un montón de cosas, ¿no? Permisos, las placas, las revisiones electromecánicas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso forma parte del recurso tributario y está delimitado por el artículo 115, fracción tercera de la Constitución. Ahora, ya sacándola de la Constitución, porque yo siempre la veo por separado, porque es la ley primigenia, pues vamos a ver ahorita el marco jurídico del derecho en sentido de cuáles son las leyes federales que van a aplicar para la materia que estamos viendo ahorita. Va a aplicar el Código Fiscal de la Federación, que en este caso es la principal ley que vamos a estar usando, es la que regula el cobro y contribuciones de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, la parte de derechos y obligaciones en materia fiscal, y en este punto, para lo que son los procedimientos, se utiliza de forma supletoria el Código Civil Federal. Vamos a estar usando la ley aduanera y su reglamento, que su objetivo es regular pues la entrada y salida de mercancías. En este parte, la ley aduanera nada más a veces la menciono porque como es la que regula los trámites que se tienen que hacer con las partes de las mercancías, y además la aduana está supeditada, o sea, depende del SAT, pues forma parte del mecanismo fiscal que tenemos en nuestro país. La ley de los impuestos generales de importación y exportación, porque va a regular los aranceles de las mercancías que son introducidas al territorio nacional o que son extraídas del mismo. La ley de comercio exterior va a regular todos los permisos, o sea, es lo que se paga ante la Secretaría de Economía por los permisos, las cuotas compensatorias y los permisos, los cupos que se tengan que pagar para la introducción de mercancías al territorio.
La ley de servicio de administración tributaria, porque es la que nos va a regular al SAT justamente, ¿no? La parte de cómo va a trabajar el SAT y cómo van a estar sus trabajadores. La ley de coordinación fiscal, porque acuérdense que la parte del fisco, pues es a 3 niveles, federación, estado y municipio, y tiene que existir una ley que coordine la manera en cómo el estado cómo los 3 niveles de gobierno van a ayudarse entre sí para el cobro de los impuestos. La Ley Federal de Derechos, porque es la que nos va a determinar el cobro por el uso, goce o disfrute de los bienes de dominio público, aduanas, museos, registros públicos. Pero además, a nivel estatal, existen legislaciones estatales que nos cobran derechos. Las vamos a ver, pero las vamos a ver cuando veamos los tipos de impuestos. Ahorita no, ahorita nomás estoy marcando las puras federales. Los tratados de libre comercio, porque como ya les dije, según el 133 constitucional, son ley suprema de la nación. Tenemos todos los tratados en materia comercial y los tratados para evitar la doble tributación, que van a formar parte del marco legal o del marco jurídico del derecho aduanero. Luego está la ley de ISR, porque su principal objetivo pues, es regular el impuesto sobre la renta que se va a cobrar sobre nuestros ingresos. La ley del IVA, que es la que nos va a regular la parte del consumo de bienes y servicios, ¿sí? Ya sea por enajenación o por uso. La ley del IEPS, que era la que les explicaba del 73, fracción 29, que es de impuesto especial sobre producción y servicios. Aquí se regula el alcohol, el tabaco, la energía eléctrica, los plaguicidas, la gasolina, los dulces, los chicles, las bebidas, que no sé, y los jugos, que sean distintas al agua, los refrescos, etcétera. La comida para perros también tiene un impuesto especial. Luego está la ley federal de ISAN, o sea, de impuestos sobre automóviles nuevos. Esta ley es un impuesto que se paga por vehículos que se enajenen en territorio nacional, que sean nuevos de agencia, o sea, que se produzcan aquí, que sean nuevos, o por vehículos que sean importados a territorio nacional. Y yo siempre lo he dicho cuando veo esta parte, le digo, es que esta ley tiene truquito, porque la ley dice que se considera nuevo un vehículo de importación cuando es introducido por primera vez al territorio nacional. Así que no importa de qué año sea su vehículo, si es la primera vez que entra al territorio nacional, al momento de que se realicen la importación, este impuesto se tiene que pagar, ¿sí? Dime, Cristian. No, los turistas por su calidad migratoria tienen derecho a traer su vehículo. Los vehículos de los turistas ingresan por importación temporal y es un tope de 6 meses que pueden estar dentro del territorio antes de ser y regresados al extranjero. ¿Sí? Ok, voy. Y tengo primero a Rebeca y después a Edgar. Rebeca. Yo había entendido que este impuesto, cuando el carro es nacional y es nuevo, nada más abarca los primeros 10 años, ¿no? No, gracias. El impuesto se paga al momento de la primera enajenación, ¿sí? Si el carro es nuevo, paga la primera enajenación. Lo que tú dices de los 10 años es para la importación. Normalmente te dicen que son los primeros 10 años. Hay una tabla. No lo voy a ver aquí porque eso se deberían de verlo lo deberían de haber visto en arancelario y aduanero, pero ahorita se los abro. Dime, Edgar. Voy abriendo la ley mientras. Le iba a decir que si una persona estadounidense compra un carro aquí, tiene que pagar ese impuesto. Si lo compró aquí ya está nacionalizado, no, porque los que están aquí nacionalizados ya están pagados. O sea, tendría que pagarlo en su país si es que existe al momento de irse, Ajá. porque es distinto, ¿sí? Pero es que tengo una amiga que tiene papeles americanos. Uh-huh. Entonces, si ella compra un carro aquí, no ocuparía. Los carros que se venden aquí, si los venden legales, con facturita y todo, de agencia y todo, esos ya tienen incluido todos los impuestos que se van a pagar, si es de agencia. Si es de Yonke, de esos que venden que son importados, los de Yonke ya están importados. ¿Cuáles son los autos que no son importados? Los Onapafa y Anapromex. Esos son ilegales, esos ni siquiera tienen papeles. Sí, no lo va a poder sacar del país porque necesita tener papeles para sacar. Esta es la ley, miren, esta es la ley de impuestos sobre automóviles, ¿no? Sí, más o menos quedó, Edgar, la duda o no.
Pues sí, más o menos. Más o menos, por ahí va. Sí, sí. Ok, ok. Miren, chicos, le voy a mover para que se vea completa, porque si no, no se va a mover. No quiere, mi computadora está andando. Ah, es que no le quité el. No, sí. Se trabó mi. ¿Saben qué? La abrí sin permisos. Tengo un minutito otra vez. Vamos de nuevo. Que no le habilité la edición y no me va a dejar editarla. La Lady Sun tiene una característica, Rebeca, por ahí. Mira, aquí te dice en su articulado, justamente cuando estamos hablando de este apartado, dice, enajenen automóviles e importen automóviles al país siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante. Dice, se entiende que los automóviles importados por los que causa el impuesto son los que corresponden al año modelo posterior al de aplicación de la ley al modelo que se efectúe o 10 años modelo inmediato anterior. Lo que pasa es que hay una regla que es para esto de la importación, que normalmente son hasta 10 años. Atrás de ese modelo, o sea, atrás de ese modelo ya tendría que checar las reglas en aduanas para ver si por ahí se les permite o si va a haber un pago. Entonces se calcula sobre la tarifa, aquí está, y la tasa que se calcula es esta, ¿no? Esta es la tarifa, esta es la tasa, la vamos a mover hacia abajo porque se va completa. Okay. Tiene la última actualización el 19 de enero del 2021. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tengo un vehículo, por ejemplo, que mi vehículo vale, aquí dice 200, hasta 294, supongamos que tengo un vehículo que vale 300,000 pesos. Ese vehículo que valga 300,000 pesos, lo que se hace del cálculo son a los 300,000 pesos del vehículo, le voy a restar los 294,797,45 del límite inferior, y esa diferencia que están viendo en pantalla de 5,200, a esa diferencia le voy a multiplicar el 5%, ¿sí? El 5%. Y a eso le voy a sumar, a ese 5%, perdón, no iba ahí, era 260,12, es que ya lo quité. Su maestra ya le puso mal. Eran 260,12. A esos 260,12, les digo, punto 12, le voy a sumar la cuota que es de 5,895,85 y va a pagar eso. Bueno, eran menos, 260,12 más 5,895,85. Y un vehículo de 300,000 pesos nada más de ISAN paga 6,155. Nada más de ISAN, porque hay que pagar IVA, el IGI, todos los demás, ¿no? Pero aquí miren, hay una referencia. Si es vehículo es superior a 814, se reduce aplicando la tasa del 7. Entonces, hay algunas reglas, ¿no?, que se tienen que pagar, hay algunas reglas que se tienen que utilizar para el cálculo de los impuestos, pero se utiliza esa tabla. Entonces, está en función del valor del vehículo, y la parte de los años es porque la ley te permite traer de importación vehículos arriba de esos 10 años. La razón es para evitar la chatarrización del mercado, ¿no? Es por eso que lo hacen. Pero en general, de hecho, sí se pueden importar vehículos más viejitos, pero sí hay un cobro pues distinto, aplica un cobro diferente y va a depender del año del vehículo, del modelo, del uso que se le vaya a dar, etcétera, 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 ¿no? Pero en general más o menos así como se aplica la ley de ISAN, aproximadamente. En teoría debieron de haber visto cálculo de impuesto en legislación aduanera y arancelaria, no sé si lo llegaron a ver o si se acuerdan, si vieron algo de eso. ¿No vieron nada de eso? Creo que no lo vimos. Ok. Está bien, les digo, es que no sé cómo estuvieron, pues como es el segundo semestre, no sé la verdad cómo se dio. Pero bueno, luego también tenemos dentro de ese mismo marco la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A mí aquí me faltó poner dos leyes que se las voy a comentar nada más, pero es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley de Amparo, porque esas dos leyes van a tener, ¿cómo se llama?
van a tener lo que son los dos medios de defensa que tenemos, los últimos dos medios de defensa que tenemos en materia fiscal. Y de leyes complementarias, yo trabajo lo que son los reglamentos de Hacienda, porque obviamente Hacienda es la que se encarga de la parte de la recaudación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, porque quienes trabajan en Hacienda y en el SAT, pues son servidores públicos que se van a ver apegados en ese punto. Uno u otro artículo vamos a manejar. Y de las leyes locales, pues hay leyes que se aplican, de convenios que se aplican con el Estado. Por ejemplo, vamos a ver la ley de Hacienda hacendaria del Estado, porque ahí vienen los productos, los servicios, los impuestos que se van a aplicar a nivel estatal. Y en materia de normas municipales, pues el municipio ya lo vieron, está muy constreñido, tiene muy poquitas cosas en las que va a estar trabajando y en realidad lo único que aplicaría sería la ley de Hacienda Municipal con respecto a lo que son las leyes que se van a estar, ¿cómo se llama?, cubriendo. Si se dan cuenta, pues en realidad estas son todas las leyes que yo suelo manejar con ustedes y en total son 34 leyes, ¿no? Pero yo nomás les pongo las más comunes que suelo manejar para la sesión, para la clase, porque algunas nada más es una correlación que hago muy sencillita y no tiene mayor ciencia, ¿no? Entonces, hasta aquí el tema. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que por ahí se les haya perdido, pasado, que les haya quedado duda al respecto? ¿Nadie? ¿No? ¿No hay dudas? No, profe, todo bien. Ok, Edgar. Gracias, Cristian y Edgar. Entonces, chicos, les recuerdo, hay tarea para participación de la siguiente clase. La participación va a ser a través de lo que es la ruleta. Les pido, por favor, que traigan su tarea con ustedes. Son las fuentes del derecho fiscal. Hay 5 libros en la plataforma en mi clase, por si quieren, pero no son libros que pueden ustedes buscar por otro lado, siempre y cuando pues busquen bien la fuente. Que fíjense, por favor, que sea un derecho fiscal aplicable a México, que no les vayan a hacer algún cambio, alguna mención, alguna ley que sea de Argentina o Chile, porque por eso es que les estoy poniendo estos libros, porque son más genéricos, ¿no? Y no hacen menciones a leyes, pero lo vamos a estar trabajando el viernes. El viernes nuestra clase, espérenme porque ese horario no lo tengo bien definido todavía en la cabeza, es el horario que nos modificaron. El viernes, nuestra clase del viernes es a las 10 de la mañana. ¿Sí? La participación va a ser totalmente aleatoria y ya si no hay mucho de aleatorio, pues lo haré voluntario. Es para que ganen puntos para su examen de agosto, ¿no? La grabación del día de hoy, estoy deteniendo ahorita la grabación, la voy a tener subida para mañana y pues no hay tarea más, bueno, es tarea de participación, no es para entregar, ¿no? Y los estaría yo viendo el viernes. Cuídense mucho, por favor. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye, nos vemos. Nos vemos. Cuídense mucho, por favor.